Buenos días. Bueno, mi día comienza de la siguiente manera. Les cuento que quiero escribir un diario de mi vida, de los cambios que voy a tener en el transcurso de esta, de esta mejora en mis lecturas, en mis mañanas, cómo comenzarlas. Y pues comenzaré lo que es con nuestra lectura bíblica. Luego voy a hacer mi lectura intelectual con la saga de La voz de tu alma. Tengo mi Biblia y pues mi lápiz y mi resaltador. Y sobre todo pues mi agenda. Entonces, qué importante es saber por qué estamos aquí y cómo debemos de vivir en este mundo. Primero, Dios es el universo y es el que decide. Nuestras acciones son también guiadas por Él. O sea, pero nosotros debemos de accionar para que podamos tener resultados. ¿Por qué me llevó esto? Porque he visto que tengo prácticamente un mes de que he dejado de hacer las cosas. Todo el mes de enero, el primer mes del año, dejé de hacer las cosas. Entonces vamos a comenzar. Y el día de hoy vamos a tener nuestra lectura. Ya escuchamos un audio, también podemos escuchar audios motivadores, audios espirituales y podemos escuchar audios motivadores de cómo podemos cambiar nuestra mente, ¿verdad? El primer audio motivador nos decía, espiritual, nos hablaba de que debemos de ser diferentes y que debemos de dar nuestra milla extra. El predicador se basó en el Salmo 66:3. Decid a Dios cuán asombrosos son tus obras. O sea, cuán asombroso es Kenia, cuán asombroso es Raquel o la persona que vaya a ver el video. Cuán asombrosa esa obra, cuán bella soy, cuán bella es mi familia, cuán bella es mi casa, mis amigos, mis clientes, mis vecinos, cuán bello y hermosos son ellos. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Por la grandeza de tu poder, o sea, del poder que Dios tiene, ¿cómo se van a someter a ti tus enemigos? Esas personas que tú dices, pero ¿por qué hace eso, esa maldad? Esas personas se van a someter al poder de Dios y eso va a hacer que tu bendición se triplifique, se multiplique 90 veces 7. Entonces, confiamos en Él. Y mi lectura diaria también está en Salmo y es el Salmo 36. Leemos la palabra, honrando a nuestro Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree en el día, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoree la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia.
al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y abrazo extendió, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Él hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Chedón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatamiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Esta alabanza es por la misericordia eterna de Jehová, por todo lo que Jehová ha hecho en nosotros. Alabad siempre en las buenas, como decimos a veces, y en las malas, porque las cosas buenas surgen de una mala decisión. No porque es un castigo, sino porque nosotros mismos tomamos una mala decisión. Pero sin embargo, Dios nos dice en su palabra que la grandeza de su poder se someterán sus enemigos. Y aquí aún también nos viene a decir el Señor Jesucristo. Y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo. Ellos eran enemigos, porque para siempre es su misericordia. Y dio la heredad, dice en el 21, de ellos en heredad, y dio a la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Aún sabiendo lo pecador que vamos a hacer nosotros, Dios nos heredó, ¿verdad?, la tierra. Dice, Él es el que en nuestro abatamiento se acordó de nosotros, o sea, la misericordia de Dios en algo. Las pruebas también son algo que nosotros vamos a soportar. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Y eso también depende de nuestro accionar, de lo que nosotros hagamos para poder cambiar este mundo. Este mundo propio, mi universo. Si yo cambio, lo que está alrededor mío también va a cambiar, porque va a haber mis resultados, va a haber mis cambios, va a haber mis acciones. Si yo soy mentiroso, me voy a rodear de personas mentirosas. Si yo soy, ¿y cómo podría otro ejemplo? Si yo soy mala, me voy a rodear de personas malas. Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a practicar eso? Que si viene algo a nuestra vida, resultado de nuestras acciones, tenemos que decir cuán asombrosas son sus obras. Y por la misericordia de Dios voy a levantar mi cabeza. Además, por la grandeza del poder, de tu poder, por la grandeza de tu poder, o sea, de Jehová, se someterán a tus enemigos. Y a poner en práctica, a ponerlo en práctica, a aprenderlo en un versículo. El versículo de hoy es de Salmo 66:3. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Bueno, vamos a la siguiente parte, que vamos a seguir continuando nuestro libro, la saga de la voz de tu alma, y vamos a leer
Pues aquí yo tengo algo adelantado. Vamos a leer el victimismo al empoderamiento. ¿Quién eres? ¿Eres un dios? No respondió el Buda. ¿Acaso eres un mago? Insistió de nuevo el hombre. No respondió de nuevo. ¿Eres un humano? No respondió nuevamente. Entonces, ¿quién eres? Soy un ser despierto. Regla número 1. Es impredecible para poder cambiar tu realidad que tomes conciencia del juego en que estás metido. Todo en la vida funciona por las reglas. Los deportes, la política, los matrimonios, las instituciones, la justicia, etc. La vida es un juego con sus reglas. Y como en cualquier otro juego, si conoces y lo dominas las reglas, tienes garantía al éxito. No puedes mover un peón en diagonal, ¿verdad? Si lo haces, perderás la partida por infringir las reglas. Si juegas como es debido, es probablemente que ganes la partida. Debes aprender la regla número 1. Muchas personas viven a expensas de lo que la vida y las circunstancias les deparan. Y no tenemos que ser así, porque Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de orden. Todo les suena a ellos. Por alguna razón todo se tuerce. La vida es una lucha en una pelea constante. Las personas que continuamente están en la lucha se encuentran en el primer estadio de la conciencia, el victimismo. La regla número 1 del juego es la siguiente. Tú eres responsable de todo lo que te sucede. ¿Ven que todo se va relacionando con nuestra lectura también bíblica? Nosotros tenemos nuestro resultado dependiendo de las decisiones que tomamos. Adicional, tengo mi tecito en la mañana. Una vez asumes esto, estás alejándote del rol de víctima. A la víctima todo le sucede y nunca es ella la responsable. Cuando sobrepasas el papel de víctima, entras en una nueva dimensión. Te sientes empoderado y coges las riendas de tu vida para guiarlas hacia donde tú decides. Reconocerás a una víctima porque siempre juega uno de los siguientes roles y cada uno de ellos obedece a un tiempo de expresión de creencia. La víctima se justifica con la frase: en realidad tampoco quería eso. De todas formas tampoco iba a funcionar. Y lo peor de todas, no me lo merezco. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso? Y estamos en un rol de víctima. Y eso a la larga nos afecta. No a la larga, nos va a afectar. Si no lo tomamos a bien y decidimos y actuamos y dejamos de hacer cosas que no nos benefician. Se miente y dice: no sé cómo pasó esto. O sea, siempre nos decimos: no sé cómo me pudo pasar esto si yo. Entonces, nos culpamos también. Y ahí nos vamos en el rol de víctima. Culpabiliza a los demás diciendo: la culpa es de tal persona, tal circunstancia o a sí mismo. Siempre decimos: no, porque estaba esa piedra ahí, se ponchó mi llanta. Porque se metió él en mi camino, lo accidenté. Porque estaba esa oferta, la compré. Y empezamos a echarle culpa a los demás de nuestras decisiones.
de nuestras decisiones. Se queja, el que se queja diciendo, estoy harto de esto, es especialista en ver siempre la vertiente negativa de cada situación. Yo ya observaba algo y quiso contaminar mi mente. Mi mamá, yo hice un ayote y ella me dijo que utilizara la tabla. Entonces yo no la usé porque ya había hecho ayote y lo había hecho de esa forma y no había tenido ningún problema. El hecho está que me pongo a cortar el ayote en la esquina del lavador y se me fue de un solo, se me fue el machete y corté una minúscula de 1 centímetro, creo que fue menos, del lavador de cemento. Y pues dije, "Bah, se dañó". Entonces, pero no me quejé, no me culpé, pero sí dije, lo hice mal, hubiera traído la tabla. Pero después de todo el proceso, ella se dio cuenta hasta después de que eso estaba dañado. Pues puse el ayote quedó rico. 2 días después me dice, pucha, ¿cómo quebraste el lavador? Entonces digo yo, todo terminó bien, pero solo hubo una cosa minúscula de menos de 1 centímetro que marcó y empezaron a percibir las cosas negativas. Entonces, yo no lo comenté, pero digo, pucha, una cosa tan chiquita hace insignificante todo lo que tú hiciste. Entonces, y es ahí en esa parte donde nosotros a veces nos quejamos. Estoy harto de hacer esto por mi familia, estoy harto de hacer esto por los demás. Y empezamos y hacemos que entramos en un rol de victimismo. Nosotros nos hacemos víctimas de la situación. Esa es una pequeña historia. Luego se queja, ¿verdad? Luego se rinde. Te dije que nunca funcionaría. Es demasiado complicado. Me rindo. No puedo. Pues déjeme contarle que yo quiero emprender un negocio. Y tengo planeado en un lugar. Ya hice la primera parte del negocio. Ya tengo claro qué es lo que yo quiero. Pero el lugar todavía lo sigo buscando. Sin embargo, hay un lugar que a mí me encanta, que me gusta y yo lo he soñado en grande. Y ese lugar está muy alto su costo. Y las personas a las cuales yo he consultado, que ahí hay delincuencia, que ahí es peligroso y todo lo que me dicen son cosas negativas. Y yo trato de alejar eso de mi mente porque si tú emprendes algo y lo tienes con cosas negativas, pues esas cosas negativas llegarán. Lo que yo quiero darle a ver es que yo no me rindo. Pero antes sí. Antes tuvimos un negocio y nos rendimos en el menos tiempo posible. Y uno de los socios decía que era mi culpa. Y que era mi culpa, y que era mi culpa. Y entonces yo le dije, está bien, es mi culpa, yo lo acepto. Y yo decía en mi mente, yo dejé mi trabajo permanente por ese negocio. Y aún así no lo pensé, la magnitud de lo que iba a ocurrir. Y en ese mismo mes yo salí embarazada. Estaba embarazada. Renuncié a mi trabajo permanente que me estaba yendo muy bien. Y aún así, por el amor a tener algo, por el amor a poder lograr algo en la vida, perdí todos los beneficios, perdí todos mis beneficios, perdí mi trabajo, perdí todo. Y perdimos el negocio y quedamos con una deuda. Entonces, sin embargo, esas cosas nunca dejaron que mi cabeza se agachara. Ya han pasado 2 años, sobre 3 años ya.
que todavía eso marca la vida de nosotros porque estamos arrojando una deuda. Sin embargo, eso para mí ha sido una pauta para poder emprender. Y los errores sí son nuestros por nuestras malas decisiones o nuestras malas acciones. Sin embargo, no podemos decir no puedo, porque hay muchas personas que lo han logrado y sí pudieron. Entonces, tú tienes la misma capacidad, fuiste creado por la misma persona, entonces tienes las mismas oportunidades, tienes las mismas 24 horas del día. No hay restricción para ti ni para nadie, ni porque sos negro, ni porque sos blanco, ni porque sos azul, ojos verdes, como seas, si gordo, delgado. Tienes las mismas 24 horas para poder triunfar. Sigamos. ¿Conoces a alguien que actúe así? Este alguien es tu entorno, es probablemente alguien de tu familia. La víctima es ella contra el mundo. Una batalla sin circunstancias. El universo entero conspira contra ella. Todo lo malo le ocurre a ella. Juega el papel de pobrecito de mí. Le encanta sentir lástima por sí mismo y restregarse por el barro de su propia porquería. Como nosotros, cuando no cambiamos nuestros pensamientos y decimos, pobrecitos, me está pasando esto, porque la gente no me ayuda, me está pasando esto porque no tengo dinero. Empezamos a envolvernos en ese mismo lodo. Cuando te encuentras en el estado de víctima, todo el mundo es verdugo de tu vida. La vida es como una tranquila desesperación. En mis seminarios dibujo un árbol donde el tronco simboliza el papel de víctima y de ese tronco salen 5 ramas principales que son la justificación, la mentira a uno mismo, la culpa, la queja y la redención. Luego dibujo una hacha y les explico que ellos son los que sostienen esa hacha en su mano y ellos tienen que tomar la decisión. Cuando tomas el control, coges el hacha y cortas la raíz con tu papel de víctima, entonces sientes una sensación de empoderamiento al saber que a partir de ahora toda tu vida depende de ti. Un pensamiento de Stephen Graham: los que se consideran a sí mismos víctimas de sus circunstancias siempre permanecerán como tales a menos que desarrollen una visión para su vida. Durante el estudio de esta filosofía, como en cualquier oficio que empieces a desempeñar, es posible que cometas algunos errores. Y es fácil de que puedas de cometer algunos errores, se apoderen de ti alguno de estos personajes. Permítame, voy a volver. Durante el estudio de esta filosofía, como en cualquier oficio que empieces a desempeñar, es posible que cometas algunos errores. Y es fácil que después de cometer algunos errores se apoderen de ti mismo, de este personaje. Pero tu responsabilidad es alejarte del papel de víctima y aprender de tus errores. Debemos de aprender de lo que estamos pasando. Una vez asumas la responsabilidad de todo lo que te ocurre y aceptes que todas las decisiones que tú tomaste te llevaron exactamente donde estás ahora, decisiones en cuanto a qué grupo de amigos perteneces, qué estudiar o no, qué hablar, qué pensar, qué sentir, dónde ir, todas esas cosas que creamos desde nuestro rol del víctima, que nos suceden por casualidad. Cuando asumes que tú eres el creador de tu vida, entonces te colocas en el asiento del conductor. Cuando ya decimos, es cierto, esto está pasando porque decidí mal esa parte. Esto está pasando porque hice mal esta parte. Esta deuda están pasando porque utilicé mal la tarjeta de crédito. Y vamos a llegar a ese punto también. Tu trabajo es eliminar
todas las resistencias que te impiden ser y tener aquello que te pertenecen por derecho. Recuerda que sos hijo del Rey de Reyes, hijo del Rey de Reyes. Eres heredero de ese reino, o sea, tú eres millonario, tú eres rico en pensamiento, rico en riquezas, tú eres heredero del universo que Dios ha dejado. Solo nosotros es que lo hemos mal administrado. Puedes tener excusas o resultados. Siempre tenemos excusas. Y hay un libro muy bonito que se llama Las vacas, que es parte de las excusas. Porque es excluyente. Dice, puedes tener excusas o resultados. La palabra más importante aquí es la letra O, porque es excluyente. O una cosa o la otra. O tienes excusas o tienes resultados. Pero no las dos cosas. ¿Cómo te comprometes tú hoy? Esa es tu primer tarea de hoy. ¿Cómo te comprometes? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a comenzar a hacer este cambio? ¿Cómo tú vas a poder predicar con el ejemplo? ¿Cómo tú vas a poder tener resultados? ¿Cómo tú vas a poder, como decía un expositor venezolano, cómo en la cultura japonesa las personas piden perdón por llegar tarde y no dicen una mentira. Dice que llegas y buscas a tu jefe y le pides perdón por llegar tarde. Llegué tarde, pero no pones una excusa, no dice que llegué tarde por el tráfico, llegué tarde por levantarme tarde, llegué tarde, sino que pide perdón y no dice una mentira. Dice la verdad, pide perdón porque llegó tarde. Y es que no es que lo va a estar haciendo siempre, sino que no pone ninguna excusa. Llegó tarde y la culpa es de él. No es la culpa del entorno, es lo que pasa, sino que es nuestra culpa. Entonces tu primera tarea es con qué te comprometes hoy, con qué cambio prometes. Si vamos a estar en la parte de excusas, que ser víctima, o en los resultados, o sea, en tomar la batuta y decidir la responsabilidad de afrontar y sentarte en el timón del carro con la sabiduría del cielo, del universo. Todo tenemos que ponerlo a favor de nuestro universo. Esa es parte de mi lectura. Realmente voy a leer 8 hojas, pero se va a hacer más larga. Pero es parte de lo que yo hago. Luego de aquí voy a hacer mis ejercicios. Bueno, termino la lectura y luego voy a hacer mi agenda y luego mis ejercicios. Nos vemos. Gracias por escuchar.